Hola, muy buenos días. Qué bueno, gloria al Señor por el tiempo que tuvimos, ¿verdad? Estuvo muy bonito la alabanza hoy. Bueno, gloria a Dios, porque Él es el que lo hace. Este, sí. Bueno, hermanos, sean bienvenidos. Hoy va a ser una prédica interesante. Si tienen una Biblia, por favor, vamos a estar en Gálatas capítulo 4, versículos 27 al 31. Va a ser bastante particular el día de hoy. Solo para los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos viendo versículo por versículo, ¿no? Yo creo que esta es ya la prédica 27 o 28 en el libro de Gálatas, no estoy muy seguro. Pero hoy, solo para ayudarte un poco, la sección en la que estamos de Gálatas es bastante interesante. Yo les dije la semana pasada que la prédica era como introducción para esta, y pareciera no serlo, pero esta sección de Gálatas es como, básicamente, como un tipo de clímax, si lo podemos llamar así, porque Pablo ha estado siendo muy directo y muy claro con todos nosotros. Las últimas prédicas han sido muy prácticas, o sea, es como que blanco y negro, esto es así, esto es acá. Pero ahorita Pablo está haciendo referencia a algo más, o sea, está diciendo, si no me has entendido, si no me crees en la parte práctica, déjame enseñarte cómo esto lo enseña el Antiguo Testamento. Entonces, hoy va a ser interesante y vamos a hacer un pequeño ejercicio de dónde está Pablo. Entonces, Pablo le está escribiendo esta carta a los Gálatas y a nosotros hoy para aprender sobre las Escrituras. Sin embargo, él está haciendo referencia al libro de Isaías, y el libro de Isaías, la sección que vamos a ver, está haciendo referencia al libro de Génesis, o sea que estamos por todos lados en la Biblia hoy. Así que espero que no cargarlos con mucha información, pero sí es muy importante lo que vamos a leer hoy. Así que oremos antes de comenzar. Señor Padre, por favor, mi Dios, prepara nuestra mente, nuestro corazón a todo lo que vamos a escuchar hoy. Señor, que nuestro corazón, Dios, sea transformado por la verdad preciosa de tu palabra, mi Dios. Si he entrado hoy con legalismo, Padre, o tal vez la primera vez que he escuchado algo así, o lo he vivido, o lo he sufrido, Dios, ayúdanos a ser libres de ello, Padre, que podamos, Señor, entregar todo el pasado, todo el dolor, el abuso, probablemente podamos ser libres hoy de esto, Señor. Que nuestra respuesta sea adoración siempre hacia usted, mi Dios. Por favor, Señor, que usted nos enseñe a amar la iglesia, a amar a nuestros hermanos, Señor, a vivir por fe, a ser sanados, Señor, y vivir para gloria y honra suya, Padre. Amén. Entonces, ese es el tema hoy, adoración como respuesta a la adversidad o adoración en la adversidad, si ustedes lo quieren ver. Eso es lo que vamos a hablar mucho. Adorar en medio de la adversidad. Y es interesante, mi esposa hoy en la mañana, y yo creo que esta iglesia no lo mira mucho. ¿Alguno de ustedes miró los juegos, la inauguración de los Juegos Olímpicos? Sí, no, sí lo vieron, o sea, si lo vieron, perdieron tiempo de su vida. Fue horrible. Entonces, vamos a ver un poco de eso, adoración en medio de la adversidad. Entonces si miraron lo de los Juegos Olímpicos, yo no lo vi, mi esposa me lo contó, pero solo para hacerles un poco de lo que ella me dijo, hicieron como una burla de la última cena del Señor, o sea, fue horrible, o sea, fue como puro travesti, un montón de cosas, fue espantoso. Esa fue la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y fue interesante porque mi esposa es increíble, pero ella dice, pero ni los chinos hicieron eso cuando hicieron los Juegos Olímpicos ahí. O sea, los chinos fue como, o sea, ellos que son anticristo y todo lo que ustedes quieran, no creen en el evangelio, pero ni ellos hicieron la locura que estos franceses hicieron. Pero con eso en mente, quiero que leamos Gálatas 4:27 del 31, dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa.
Pero así como entonces el que nació según la carne, y aquí está la parte interesante, persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Y esta es la parte de adoración para nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Amén. Entonces Pablo inicia con algo interesante. Escrito está, dice él, y hace referencia a Isaías, a una cita en el libro de Isaías. Y básicamente el resumen es: los hijos legítimos de la iglesia nacen según la promesa. Ese es el resumen. Los hijos legítimos de la iglesia nacen según la promesa. Entonces, el pasaje que él está haciendo referencia es Isaías 54. Y aquí el libro de Isaías está hablando a un pueblo de Israel que está en el exilio. Ya los habían sacado de la tierra prometida, están en el exilio, están sufriendo, y el libro de Isaías está siendo dirigido, está haciendo referencia al llamado que Cristo va a hacer a los gentiles, nosotros hoy. Y promete a la esposa estéril y a la viuda que no tiene marido que va a tener hijos como nunca antes. Entonces, eso en el Antiguo Testamento es como que hoy te digan a ti: te sacaste la lotería, tienes $1 millón ahora en tu cuenta bancaria. Entonces, que la estéril tuviera hijos, digamos, podríamos compararlo como eso, aunque no es igual. O sea, no es lo mismo. Sinceramente no es lo mismo. Pero tal vez trayéndolo a nuestro día de hoy. Y eso, hermanos, si un día te dicen que te sacaste la lotería y es más del dinero que puedes contar, normalmente, ¿qué sería tu respuesta? Pegas un grito, no sé, cantás, haces una fiesta, invitas a toda tu familia a comer, no sé, diferentes respuestas. Hay alguna gente que no lo dice para que no le quiten nada de dinero. Entonces, no. Pero en general, adoración en adversidad. En general, adoración en adversidad. Dios quiere que lo sepamos y que no haya duda al respecto, que es solo por medio de Él que seremos salvos y nada más. Solo por medio de Él. Y por eso Dios le encanta hacer eso. Él escoge al más débil, del que menos espera algo. O sea, escoge a la persona de que vas y te le acercas: mira, ¿me puedes dar esto? Y la persona te va a responder: no, hombre, si no tengo, vos tenés más que yo, dame a mí. Necesito. Entonces, Dios escoge a ese del que no esperas nada para Él mostrar su maravilloso poder. Cuando piensas en la estéril, o sea, aquí mamás nos entenderán mejor, mujeres entenderán mejor, pero, o sea, cuando piensas en la mujer estéril, no son palabras suaves, sabemos lo que es. Entonces Dios dice y demuestra: nada me limita, ¿no? Nada me limita. O sea, ¿te imaginas en los tiempos antiguos que alguien sepa esa mujer es estéril y luego Dios dice: no importa, yo puedo hacer mucho más de lo que puedes imaginar? Eso es lo que está pasando aquí. Y así el versículo 27 dice: pero escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. O sea, mira qué interesante. O sea, qué palabra más, o sea, Dios es el que la puede decir: regocíjate, alégrate. Tú que estás sufriendo, tú que no te sientes con esperanza, que no sientes en el futuro, no mira el gozo, regocíjate. Pablo usa como referencia esta sección en su pasaje que él sabe, y aquí viene la parte ya interesante. Pablo sabe que sus lectores, los gálatas y los judíos de ese tiempo, van a entender muy bien la referencia que él está haciendo en Isaías. Él sabe. Incluso nosotros conocemos esta parte de las Escrituras. Aunque probablemente no igual que los judíos y no igual que los gálatas, nosotros conocemos esta parte de las Escrituras de Isaías. Pero Pablo hace esto sabiendo, y es como comenzar el inicio: ok, si no me has creído o no me has entendido cuando he sido tan directo y claro contigo, blanco y negro, ok, vayamos a las Escrituras, que es lo que tú tanto te sientes celoso de ello. Entonces Pablo está haciendo algo: vayamos a una porción de las Escrituras que tú sabes muy bien y dices entenderla. Y Pablo ocupa Isaías 54 para explicarles que la descendencia verdadera nace como resultado de la fidelidad de Dios a su promesa. Él hace eso. Aunque está hablando a legalistas, y los legalistas van a perseguir siempre a los creyentes, siempre.
siempre se va a burlar del creyente, así como Ismael se burló de Isaac. El creyente, a pesar de eso, vive una esperanza segura en la promesa del Señor, una esperanza segura en la herencia de la gracia de Dios, como lo hizo Isaac. Entonces, vamos a ver en esta porción que hay dos tipos de personas. Número uno, aquellos como Ismael, que se burlan, que se burlan de creyentes, dependen de la ley para sentirse valorados. Y número dos, tenemos aquellos como Isaac, que son hijos de la gracia, hijos de la libre, hijos que esperan en el Señor. Entonces, a ver, estoy haciendo un poquito de contexto y téngame un poquito de paciencia, por favor. Isaías se dirigió a los judíos en el exilio. El libro de Isaías está escrito a judíos que estaban en el exilio. Y él estaba comparando el juicio que estaban experimentando los judíos en ese momento, estar fuera de la tierra prometida, ser estéril, estaba haciendo una comparación, y el fruto que había de la promesa de Dios al hecho de que ellos se multiplicaran. Entonces Pablo estaba ahora usando eso mismo para explicarle a los Gálatas, así como ustedes no han visto fruto, Dios va a hacer fruto en medio de todo esto. Mantente fiel y firme en la palabra de Dios. Cree en Él. Pablo está usando para explicar esto Isaías. Ahora, yo les preguntaré a ustedes, en Semana Santa, ¿cuáles son los versículos que más se ocupan en las prédicas? El Viernes Santo, el Domingo Santo, en el libro de Isaías, ¿qué me dirían ustedes? Isaías 53. Isaías 53, Isaías 51, 55, 54. Esta sección de Isaías es de lo que más se ocupa en los tiempos de Semana Santa. Entonces, con esto que les estoy diciendo a ustedes, cuando Pablo abrió su boca, hizo referencia a Isaías, todo el mundo estaba poniendo atención porque, a ver qué locura va a decir este hombre, si nosotros no lo sabemos de arriba para abajo. Pero Pablo espera que el contexto de Isaías les sea tan familiar a ellos y que Dios abra su ojo y que ellos entiendan, ok, estaba entendiendo mal esto yo. Entonces la promesa Pablo, estaba haciendo referencia o conexión entre el milagro de Dios de hacer al estéril tener muchos hijos, al milagro o a la misericordia que tenemos nosotros de ser hijos de Dios por fe. Entonces él estaba haciendo esa conexión. Él estaba haciendo conexión a la promesa que estaba contenida en Isaías 54:1. Pablo está diciendo, en Isaías 54:1 dice lo mismo que Gálatas: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama tú que tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Entonces Pablo está ocupando esa promesa para decirle a los Gálatas, ustedes son evidencia de que esto se ha cumplido. Ya. Pablo está usando esa promesa para confirmar que la palabra de Dios se cumple. Y la confirma en el versículo 28 cuando dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Entonces Pablo le está diciendo a ellos, miren lo que dijo Dios en Isaías, ustedes son evidencia de ello. Y nosotros aquí hoy también. Entonces, los creyentes no son hijos de Dios según la carne, sino según la promesa de la gracia de Dios. Un pequeño resumen de todo lo que les he explicado ahorita. No son hijos según la carne, según la promesa de Dios. Y Pablo sigue explicando, por todo lo que hemos visto entonces, todo lo que han escuchado de mí, está diciendo Pablo, todo lo que sabemos, y por vivir en libertad, los creyentes van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Pueden esperar la misma expresión de persecución que sufrió Isaac por medio de Ismael. Por eso, referencia a los Juegos Olímpicos. Así como, dice el versículo 29, así como entonces el hijo nacido según la carne persiguió al hijo nacido según el espíritu, así ocurre ahora. Entonces Pablo está diciendo, Ismael persiguió a Isaac, vamos a tener persecución nosotros hoy. Entonces el argumento de Pablo hace que los Gálatas, es muy práctico. El argumento de Pablo para los Gálatas y para nosotros hoy es bastante práctico. Nos llama a abrir los ojos de lo que va a suceder. Al igual que Pablo, mira,
Pensemos en su testimonio. Pablo era celoso de su cristianismo o de sus creencias. Era tan celoso que perseguía a los cristianos y se alegraba cuando los encarcelaban. Antes de venir a Cristo, ¿verdad? Y nosotros hoy podemos creer que nuestro celo es correcto de la palabra de Dios. Sí, cada uno de nosotros tiene una idea de cómo se debe vivir el Evangelio, que no debe ser nuestra idea, sino lo que dice la palabra de Dios, pero tendemos a caer en esto. Mi percepción, lo que yo creo que debe ser el Evangelio, y nos sentimos celosos de defenderlo porque es lo que yo creo que es importante. Y en medio de eso hacemos que otras personas sufran o les juzgamos. Pero Pablo está diciendo a los Gálatas, hermanos, primero debes de concentrarte en esto. Siempre debemos de ver el fruto de esas cosas. Ese es como que la burbuja de todo esto. Pablo está diciendo, ustedes son legalistas, siguen reglas, ok, ¿cuál es el fruto de ello? Mira lo que dijo Dios en Isaías 54, mira el fruto de eso hoy. Así que podemos pensar, y nos sucede, que somos los únicos en la iglesia, incluso en esta iglesia, celosos del verdadero evangelio. Podríamos pensar eso. Podríamos pensar que nadie tiene conocimiento de las escrituras como yo lo tengo. Alguien podría decir eso. Podríamos decir incluso, nadie sirve en la iglesia de la misma manera como yo sirvo. Y aunque en cierta manera podría tener algo de razón, diría yo que eso no es lo importante. ¿Por qué? Bueno, recuerda lo siguiente, los profetas podrían decir lo mismo. Los profetas en el Antiguo Testamento podrían decir exactamente lo mismo. Solo que hay una diferencia entre ellos y nosotros hoy. Ellos eran perseguidos a muerte. Entonces, cuando eso está en nuestra mente, claramente deberíamos de decir, nadie tiene que decirlo como yo. No hemos pasado lo mismo. No hemos sufrido lo mismo. Un ejemplo claro que quiero darte, y por favor búscalo, léelo después en tu casa. Primera de Reyes 19, del 13 al 18, Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13 al 18. Elías. Dice Elías, y mira qué interesante. Cuando Elías lo oyó, dice, se cubrió el rostro y con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿qué estaba pensando? Elías estaba haciendo el trabajo que Dios le envió, pero luego corrió y se fue a una cueva y Dios sabía que estaba en esa cueva y lo llamó de esa cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice Dios a Elías. Entonces él respondió, y mira la respuesta de Elías. He tenido mucho celo por el Señor, dice él. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Porque los israelitas han abandonado tu pacto. Él está diciendo, lo que se supone que deberían de seguirte, han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. He quedado, y mira esas palabras, yo solo, y buscan mi vida para quitármela, dice Elías. Hasta el momento suena muy bien. Elías está dando el pellejo por el evangelio. Y mira la respuesta del Señor, me encanta porque yo he estado en esa posición de Elías y Dios me ha enseñado lo incorrecto que estaba. Y el Señor le dijo, ve y regresa por tu camino, le dice Dios a Elías, al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar, dice Dios. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Te lo resumo. Elías dice, he tenido celo como nadie más, no hay nadie como yo, más o menos está diciendo Elías. Me quieren matar por lo que creo y por lo que hago. Y no hay otro en este momento en todo Israel como yo, está diciendo Elías. Por lo menos ante sus ojos, ¿verdad? A lo cual Dios le está respondiendo, no es cierto, Elías. Todavía está Hazael, Jehú, Eliseo, y también hay 7,000 que todavía no han doblado rodillas delante de Baal. ¿Te imaginas cómo se debe haber sentido
él cuando escuchó todo eso. Y podríamos decir que Elías entonces tuvo un lapso de Ismael. Estaba viendo hacia él mismo. ¿No? Tuvo un lapso de, mira todo lo que he hecho, mira todo mi esfuerzo, nadie más como yo. Y él está colocando sus exigencias o derechos que cree tener. Estaba mostrando delante de Dios sus pérdidas, pero nos enseña, los de Isaac no hacen eso. Los que son de Isaac no dicen, mira todo lo que yo he hecho, mira todo lo que he dado, mira cómo me he esforzado. Esos son los de Ismael. Los de Isaac miran al cielo y confían en la promesa de Dios y oran para crecer en santidad en medio de la persecución. Hermanos, si agarro el ejemplo de Elías, la persecución no es una excusa para minimizar el estándar. O sea, la persecución que puedas tener o el desánimo no es una excusa para justificar nuestras faltas. No lo son. Mira a Elías. Mira la respuesta de Dios. Dios no le dijo a Elías, sí, pobrecito, has sufrido muchísimo. Dios le dice a Elías, anda a trabajar más. Anda a buscar a Jehú, anda a buscar a anda a buscar al otro. Y por si acaso te queda duda, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas todavía. Dios está haciendo más de lo que pensamos, aunque no lo vemos. Dios está cumpliendo sus promesas, siempre. La persecución, entonces, es una oportunidad para crecer en nuestra dependencia en Dios. Y crecer en nuestra caminar en santidad. Eso es lo que va a traer gloria a Dios. Eso es lo que va a exaltar su nombre. Para eso fuimos hechos. Eso es lo que todo verdadero hijo de Isaac hace. Vivir para Él. Y si en el proceso Dios pide mi vida, pues gloria al Señor. Que mi vida lo exalte lo más que se pueda. En medio de la enfermedad, es tan bello ver a alguien que tiene una enfermedad terminal y que su corazón está derramado al Señor. Es bello eso, es un milagro. Habla a nuestro corazón y nos llena. Pero hermanos, ningún tipo de persecución debería de ser una excusa para bajar el estándar de nosotros como iglesia o como creyentes. Nada, no debería ser así. Y la iglesia está lleno de eso. Si el pastor se porta mal, si los líderes hacen esto, si aquel me dice aquel, esa es la excusa para yo bajar el estándar. Eso no es correcto. No lo es. Debería ser la razón para orar más. Y orar más porque la santidad de Dios sea evidente para estos pecadores. Eso debería de suceder. Más celo de una forma buena, de orar para que la gloria de Dios sea tan clara, para que la gente lo dude 2 veces antes de hacer algo en contra de Dios. Pero nuestra respuesta normalmente no es como Elías, porque Elías regresó. Nos enojamos y no hacemos nada. Elías regresó y obedeció. Ningún tipo de persecución debería de angustiarnos tanto como para que nuestro llamado por Dios a nuestras vidas sea destruido. Dios te llamó a estar aquí. Nada debería entrometerse en eso. Nada. Dios está formando una familia de la fe. Nada debería entrometerse en eso. También debemos de orar más. Porque la pregunta es, ¿qué tiene más valor? ¿El llamado de Dios que hace a tu vida o, sinceramente, nuestras emociones? ¿Qué tiene más valor? Dios, lo que Él quiere. No nuestras circunstancias. Y te digo, incluso en medio de esas circunstancias, Dios nos va a ocupar para bien siempre, ¿no? Siempre. Todas las cosas son para el bien de los hijos de Dios. Todo. Y aunque no lo veamos, o sea, imagínate cómo Dios en Isaías estaba usando el exilio para decirle a la gente, prorrumpe en canto, en adoración, alégrate tú estéril que no tenía hijos. Bueno, es que eso es lo que hace Dios. Mira, ni golpes, ni azotes, ni clavos, ni burlas, ni la cruz, nada, ocasionaron todo el sufrimiento, hicieron que nuestro Señor dejara de hacer lo que vino a hacer. Y luego tienes a los apóstoles que después entregaron su vida al Señor y Hechos 5:41 dice algo increíble. Dice que ellos se alegraban cada vez de que los llevaban a la cárcel porque decían que regresaban contentos porque fueron dignos
sea, porque fueron hallados dignos de sufrir en el nombre de Cristo. O sea, imagínate eso. Imagina que salga de nuestras bocas, hay sufrimiento, pero Dios es fiel. Y me alegro cuando estas cosas pasan porque me hacen depender más en Dios. Hay maldad en la persecución, sí. Mentiras, la gente empieza a inventar cosas que tal vez nada que ver, no es nada cierto. Propagan mentiras sobre nuestro carácter o lo que somos como verdaderos hijos de Dios, pero no debemos de preocuparnos por eso. La verdad que no. No debería ser tu mayor preocupación lo que ellos están diciendo. Más bien sería raro, te diría yo, si el mundo no se burlara. Sí, es muy cierto. O sea, si yo digo ser creyente y vivo el evangelio real, sería raro que alguien no se burlara. Eso es lo que deberías de pensar. Si no se burlan, más bien deberías de decir hay un problema. O sea, hay algo malo. Pero que el mundo se burle es de esperarlo. Pero Pablo también nos está diciendo que la burla va a venir de adentro también. Lo Ismael, lo miramos la semana pasada. Lo que hay que recordar es que eso también lo debes de esperar en la iglesia. No debería de ser, sí, pero lo debes de esperar en la iglesia. Ismael persiguió a Isaac. Génesis 21, de nuevo, está haciendo referencia a todo esto, por eso lo estoy moviendo en diferentes secciones de la Biblia. Pero Génesis 21 lo dice, y el niño creció y fue destetado. Está hablando de Isaac. Y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Pero Sara vio reír al hijo de que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham. Y nosotros dijimos, bueno, podemos decir, solo se estaba riendo, solo se estaba burlando. Pero el original, la palabra reír del original no es reír, sino es hacer deporte. O sea, era como jugar con, o sea, el original era que él estaba como enfocado en burlarse de Isaac y de lo que Dios estaba haciendo. O sea que entre líneas, si lo lees y si lo piensas, Ismael sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Ismael sabía de que Abraham ya estaba viejo, ya tenía más de 100 años y los tiempos de Sara ya habían pasado. Los dos no podían tener hijos de forma natural y por eso todo el mundo sabía que Isaac era un milagro que hubiera nacido, ¿no? Algunos de ustedes tienen historias de eso, o sea, algunos hijos de esta iglesia es un milagro que hayan nacido. Sabemos de eso, es de Dios. Ahora te pregunto, si alguien se burla de eso, ¿qué está haciendo realmente esa persona? Burlándose de Dios. Se está burlando de Dios. Está ridiculizando las promesas de Dios. Está diciendo, yo soy mejor, yo nací primero. Yo lo hice primero. Ismael no persiguió a su hermano con la espada, pero sí se burló. Y debemos de entender que está este tipo de persecución también hoy en día. La persecución no es solo sufrir en la carne, es dejar de confiar en las preciosas y bellezas promesas de Dios porque crees en estas burlas. O sea, cada vez que algo no sale como esperabas, estás orando por algo y no sale como esperabas, o cada vez que alguien te ofrece algo en contra del método de Dios, en contra de la palabra de Dios, del tiempo de Dios o su voluntad, debes de en ese momento estar claro de que ese es persecución. Cada vez que te ofrecen algo en contra de lo que Dios quiere, eso es persecución porque habla sobre tus convicciones. En ese momento la pregunta es, ¿le creo a esta persona o sigo siendo fiel a Dios y espero en su tiempo? ¿Qué prefieres? Esa es la pregunta. ¿Cederás y entregarás tu alma a lo que me están poniendo delante o confiaré en el tiempo de Dios? No solo debemos tener cuidado ante la persecución extrema, no estamos en esa parte del mundo donde nos matarían literalmente por decir que somos cristianos, pero debemos también de tener cuidado de aquellos que intentan con sus mentiras engañarnos y desviarnos de ver las preciosas y maravillosas promesas de nuestro Dios. Debes de tener mucho cuidado con eso. De aquellos que quieren quitar tu confianza de Dios, de su palabra, de sus promesas, de lo que Él está haciendo en tu vida. Debes de tener mucho cuidado de los que ridiculizan nuestra salvación. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Vos sos de esos que vas a la iglesia? ¿Sí?
¿Qué estás haciendo leyendo mi Biblia? ¿Para qué? ¿Por qué oras? Todas esas personas, todo eso que escuchas, cuando se ríen sin sentido, no se están riendo de ti realmente. Están despreciando a Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué leemos nuestra Biblia? Es porque la palabra de Dios es real, porque es viva, eficaz, porque es suficiente. Y aquellos que se ríen son Ismaeles. Oye, ese es el tipo de persecución que tiene la gente hoy, diría yo. Puedo estar equivocado, pero es la más común, aquella que ataca tus convicciones. Aquellos que tratan de llevarte a otro camino, engañarte, atacan tu salvación, atacan lo que crees, se burlan de lo que crees. El tipo de persecución más común. Ponen mentiras. Cuando se ríen de tus convicciones, cuando se burlan de tu fe, cuando le dices a tu padre, Padre, quiero ir a la iglesia, ¿y para qué? Cuando ven anormal, cuando realmente es lo más normal, es lo más lógico, descansar en Dios, confiar en Él, vivir para Él, en lugar de tu propio pecado. Pero pareciera que estas personas están atentas para verte caer. Es como cuando hay algo que has orado muchísimo y Dios dice no y no lo da o no lo pone en el tiempo y de repente obvio que Dios no quiere que vaya en esa dirección. Los Ismaeles salen en ese momento y es que como que estaban esperando eso y te dicen, ¿ves? Lo tuviste que haber hecho como yo te dije. En lugar de decirte o escuchar, hombre, tal vez no era el tiempo de Dios y te estaba protegiendo de algo. Eso es perverso y es guerra contra tu corazón. Esa es la táctica del diablo desde Génesis. No, el diablo diciéndole a Adán y Eva, no es cierto, no van a ser así, van a ser así, hagan lo mejor de esta manera. Espera en Dios, hermano. Confía en Él, ámalo a Él, conócelo a Él, que sé guiado por Él. O sea, que tus decisiones, que tus palabras sean obvias, que vienen de Él y no la tuya, que sea tan claro para que cuando tu esposo o tu esposo te escuche, digan, ese hombre, esa mujer pasó tiempo en las Escrituras. Nuestras vidas deben de ser un recordatorio continuo hacia afuera y en especial hacia adentro de la fidelidad de Dios. Si algo no sucede, Dios sabe por qué. Y eso no es ser tonto, eso no es ser, no sé, tirarle la pelota a algo más. Realmente, ¿crees que Dios tiene control hasta del último cabello de tu cabeza? Dios sabe por qué. Pablo luego cita Génesis 21:10. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Dice Génesis 21:10. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Entonces Pablo todavía está siendo más claro con ellos. Pablo hace hincapié de que el hijo de Agar es un esclavo. No tiene libertad alguna. Y todos aquellos que buscan la redención o ser sabios por medio de la ley van a ser echados fuera. Nos está enseñando Génesis e Isaías. Estaban con nosotros, dice la Biblia, pero no eran de nosotros. ¿Has escuchado este versículo? 1 Juan 2:19 sale, está ahí. ¿Eran de nosotros o estaban con nosotros, pero no eran de nosotros? 1 Juan 2:19. Hermanos, el legalismo y la gracia no tienen lugar juntos. El legalismo y la gracia no pueden vivir juntos. La gracia, la promesa, siempre va a ganar. Siempre. Pero el legalista no lo va a querer creer. Y la gracia va a ganar no porque nosotros seamos buenos o porque seamos buenos creyentes o porque somos los mejores creyentes en toda la ciudad de Matagalpa. La gracia va a ganar porque quien lo prometió es fiel. ¿Amén? O sea, esta iglesia, si Dios así lo permite, va a estar de aquí a 70, 80 años y no va a ser porque tuvieron un buen pastor. Va a ser porque Dios es fiel. Y Él va a traer a las personas necesarias y va a quitar a las personas que deba de quitar porque Él es fiel. Así que cuando Pablo dice, echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Bajo el contexto de Gálatas, recuerden
Cuando él dice la esclava, está haciendo referencia al legalismo, las leyes. Entonces, bajo el contexto de Gálatas, lo que Pablo está diciendo es que debemos entender que él está sugiriendo, echemos fuera de nuestra vida o de nuestro corazón todo legalismo. No está diciendo, para que me entiendan, si Retzel es un gran legalista, echámoslo de la iglesia porque no tiene nada que hacer aquí. Esta iglesia es libre. No está diciendo eso. Pero está diciendo, echemos de nuestro corazón cualquier legalismo. Él está diciendo, en la actitud de tu corazón, desecha toda tendencia de querer estar bien con Dios porque estás cumpliendo reglas. Desecha todo eso. Porque lo único que van a hacer es crecer en ti orgullo. Quita, sácalo, córrelo, patéalo. Solo generan orgullo en ti. Te impiden ver la herencia, te piden ver a Dios. En lugar de ver a Dios, estás viendo lo gran cristiano que eres. Echa afuera todo eso. Y así, cuando vemos todo lo que hemos estado estudiando, reflexionar sobre la libertad espiritual y los herederos, hijos de Dios, Pablo nos enseña que la respuesta de todo creyente es adoración. Él está diciendo, bajo nuestras fuerzas no podemos. El legalista no lo va a lograr nunca. El que cree, ¿cuál va a ser su respuesta? Aquel que encuentra gracia abundante en el Señor, que transforma su corazón y quita ese corazón de piedra para que haya un corazón de carne. ¿Cuál va a ser la respuesta? Adoración. Hacia Él. Agradecimiento. Gálatas 4:27 dice, alégrate, oh estéril, que no da a luz. Y eso es interesante porque si lo traigo a mi vida, nada de lo que yo he hecho ha servido para algo. Pero cuando el Señor esté en medio, alégrate, oh estéril. Ay, ustedes son evidencia de ello. Verlo a ustedes es una evidencia de la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Alégrate, oh estéril. El creyente es libre de invocar a Dios, el creyente es libre de amar a Dios, vive por medio de Él y para Él, y está lleno de tanto amor que incluso las malas noticias, eres estéril. No importa, Dios no lo limita a eso. Conoce al Señor, ámalo a Él. Miren, en todas las demás religiones del mundo tienes que sacrificar algo, básicamente. Tienes que hacer algo de trabajo para poderte ganar la salvación. Se te exige ofrecer tu vida, hacer sacrificio, entregar tus posesiones. Alguna gente lo enseña. Dar a los demás, hacer actos de bondad, negar tus malos deseos, cualquier cosa parecida. Te mandan a hacer una lista de cosas para ganarte la salvación. Y yo les diría, sí, viendo lo que hemos estado viendo, ¿de dónde salió eso? O sea, ¿de dónde salió? Esfuérzate. Sé lo mejor que tú puedes ser. Con tus propias fuerzas vas a ganar la salvación. Pablo está haciendo referencia, por alguna razón, a Isaac, a Abraham. Y es que él está diciendo, tal vez salió de ahí. Cuando Abraham trató de ayudar a Dios por sus propias fuerzas a tener al hijo de la promesa. Y después de eso, esa tendencia en el Antiguo Testamento de ayudar al Señor se fue multiplicando en las siguientes generaciones. Pero Dios siempre les demuestra a todos, no se trata de lo que ustedes hacen. Y un ejemplo, Jacob. La historia de Jacob es interesante. De esto, tal vez lo han visto, tal vez no. Pero Jacob trató de como obtener la tierra prometida por sus propias fuerzas, pero hay un momento, me confundí. Jacob trató de robar la promesa del Señor a Esaú. Ahí me confundí. Trató de robar la promesa del Señor a Esaú, ¿no? O sea, quiso hacerlo por sus propias fuerzas. Y luego, en el transcurso de su vida, él iba a hacer lo necesario para conseguir la tierra prometida. Y hay una sección en la Biblia, en Génesis 32, donde él tiene una batalla con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo incapacita. O sea, este era un hombre que era tan fuerte que podía mover una piedra de un pozo sin problema alguno. Y luego viene, se enfrenta contra Dios y luego no puede caminar.
Ya no puede luchar. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Dios? Vemos ejemplo uno tras otro. No se trata de lo que tú puedes hacer. No se trata de tu fuerza. Se trata de despojarte y de confesar: yo soy insuficiente. Dios, te necesito. Y Dios llega al punto de quitarte absolutamente todo para que lo único que quede sea Él. Y en ese momento los corazones son tan perversos y orgullosos que aunque tienen no más opción de darle su vida a Dios y entregarle todo a Él o seguir por mi propio camino, los perversos de Ismael siguen su propio camino y buscan la manera de cómo hacerlo por su fuerza. En lugar de: Señor, me rindo ante ti, te necesito. La persona pecadora no puede hacer nada. Más bien, la persona pecadora debe mirar por la fe lo que otro ha hecho a su favor. Amén. Ese es nuestro trabajo, depender en Él constantemente, en Dios, en Cristo, el que hizo lo que yo no podía hacer. Siempre hay alguien que es legalista, crítico y tenso. Y cuando te encuentras a personas así, tienes que saber que han pasado mucho tiempo con Ismael. Mira, el legalismo no nos protege de la carnalidad. Hacer muchas reglas, cómo te debes de vestir, qué debes de decir, qué debes hacer un montón de reglas no te va a proteger de la carnalidad. El legalismo es el resultado de la carnalidad. Si vas a algún lugar y encuentras que hay demasiadas reglas y no hay libertad en el Señor, probablemente hay mucho legalismo en ese lugar. Y no quiero llevarlo a libertinaje, que eso tampoco es correcto. No es hagamos fiesta y hagamos todo lo que querramos. No es eso. Pero el legalismo siempre va a perseguir a la persona libre. Siempre se va a burlar de ella. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de expulsar a la esclava. La solución no es: voy a hacer este set de reglas que van a proteger mi corazón. Probablemente lo hagan, pero no por mucho tiempo, porque todo pecado viene de nuestro corazón. La solución es expulsar a la esclava, expulsar todo legalismo que hay en nosotros, confesarlo y decir: Señor, he hecho esto y esto, no sirve para nada, te necesito. El libro de Gálatas dice que nos deshagamos del legalismo y de las reglas. Todas esas cosas son Ismael. El libro de Colosenses también lo dice. Y con esto voy a terminar. Colosenses 2, 20 al 23, por favor, si lo puedes buscar. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 20 al 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como, y aquí viene la lista de reglas: no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría y una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Déjeme decirlo de una manera más entendible. Todas estas reglas, no toques, no uses, no veas, no hagas, pueden ser muy buenas, pero la idea principal está al final. Todo eso carece de valor alguno contra los apetitos de tu carne. No sirven de nada, porque el único que puede transformar tu corazón es el Señor. Así que expulsa a la esclava. ¿Y qué pasará? Vas a decir. ¿Qué pasa si expulso todo esto de lo que he vivido tanto tiempo, por todas las reglas que he vivido por tanto tiempo? Bueno, va a pasar lo que le sucede a todo el mundo. Te vas a agarrar como nunca antes del Señor. Eso es lo que debes de hacer. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy práctico. ¿Por qué razón un creyente no va al bar todos los fines de semana a tomar una cerveza? ¿Por qué razón eres fiel en tu matrimonio? ¿Por qué razón vienes todos los domingos a la iglesia? Porque la palabra lo dice.
Si me dices una respuesta, así estás a la mitad del camino. Porque la palabra me prohíbe beber y fumar y todas estas cosas. Esa es la mitad de la respuesta, hermano. El resto de la respuesta debe ser porque el Señor es más bello que eso. No voy a beber todos los sábados o los viernes como sea, no porque el Señor me lo prohíbe, no porque las promesas del Señor son tan bellas y maravillosas que un trago de guaro no me hace daño, nada, no me llama la atención. Ser infiel en mi matrimonio no me llama la atención porque el Señor me ha llamado a amar a mi esposa como Él amó a la iglesia. No lo hago no porque la ley me lo dice, lo hago porque mi Señor es más bello que todas estas cosas. ¿Me explico? ¿Me entienden? El paso no es legalismo. La ley, más bien yo te diría, si un hombre me dijera hoy, sí, no le soy infiel a mi esposa porque la Biblia me dice así, y yo lucho en mi carne para no serle infiel, yo te diría, tener un problema. No debería haber ni siquiera problema con eso. No deberías de tener ni siquiera el pensamiento en la cabeza. Si está sucediendo eso es porque está cediendo a tu carne. Pero el creyente, y es sencillo, ya he ocupado este ejemplo con ustedes antes, pero si ustedes tienen en un plato, en una mesa, tienen enfrente de ustedes la comida que más te gusta, una langosta, una sopa marinera, una sopa de cola o lo que sea, ¿no? La comida que más te guste y está el machihue, no agarras machihue, agarras el plato de carne, ¿sí o no? Comerías primero lo que te gusta y lo rico y luego si quedas con hambre le entras a lo otro, pues, pero come lo que más te gusta primero. Y si el Señor es lo más precioso y rico que tienes, no se trata de voy a seguir esta regla o no, se trata de que Él es lo más rico, lo demás. ¿Me entiendes? Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Dice Isaías, para terminar entonces, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió, con vestiduras de salvación me rodeó, de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Maravilloso. Que una nación entera que está en el exilio y este profeta escriba esto, en gran manera me gozaré en Jehová. Mira, en el exilio me gozaré en Él. Él estaba en el exilio y estaba festejando como una novia. ¿Por qué? Porque ni la persecución ni nada de estas cosas van a distraer tu mente de lo que importa, el Señor. Los cambios de nuestra vida, lo que sea, las burlas, nada de esto importa. Todo lo que pasó en las Olimpiadas, mira, eso se va a regresar a ellos al final y al cabo. Porque Dios va a seguir siendo fiel. Ellos van a perecer. Dios va a seguir mostrando su gloria. Ellos, nadie va a recordar. Hermanos, eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Y perdonen que me fui por varios lados, pero es que eso es todo lo que está pasando en estos versículos. Pablo le está diciendo a los Gálatas, dense cuenta, miren al Señor, conózcanlo a Él, dense cuenta, son hijos de la promesa, no por lo que hace, sino porque quien prometió es fiel. Dense cuenta que su vida sin Él no tiene sentido, su esfuerzo no es nada, pero el Señor es más maravilloso. Dense cuenta. Abre tu ojo, abre tu corazón a la palabra del Señor, a la Escritura. Date cuenta. Estamos aquí hoy es por su misericordia. ¿Va a haber cosas malas? ¿Va a escuchar cosas malas? Sí, probablemente. Pero mira al Señor. Sigue al Señor. Conoce al Señor. Sé lleno de Él. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Esa es nuestra meta. Ser llenos de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Hermanos, adoración en todo momento. En todo momento. Mira, va a estar lloviendo afuera, cántaro, y nosotros vamos a decir, no, pues vamos a cantar más fuerte nosotros, eso no importa. Así va a ser. Va a haber tiempos difíciles en la iglesia, sí. Vamos a adorar al Señor juntos porque Él es fiel, amén.
Van a haber hermanos, no sé, en situaciones difíciles. Ok, estemos con ellos, animémosles, amémosles, sirvámosles, llevémoslos al Señor. Recordémosle constantemente que nuestro Dios es fiel, amén. Pero ese es nuestro trabajo. Mira, Pablo está hablando de una iglesia entera. No estás solo, tienes una iglesia. Así que esforcémonos para pelear la buena batalla, amén. Todos nosotros. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra y por todo ahorita, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por los niños. Cada maestra, Señor, cada maestro y cada persona que vas a traer. Ayúdanos a poner nuestra mirada en usted, mi Dios. Ayúdanos a confiar completamente en usted y a descansar completamente en usted. Mi Dios, que hoy lo que escuchamos, Señor, no sea algo pequeño, sino que, mi Dios, podamos ver que podemos regocijarnos, podemos alegrarnos, gozarnos incluso en medio de la persecución. Que usted puede sanar nuestro corazón en medio de las dificultades, Señor. Que usted puede sanar nuestra mente, liberarnos de todo mal, Señor. Librar nuestro corazón de la gente que nos persigue, Dios, para simplemente concentrarnos en usted y mirar las bellezas de su nombre, Señor, la belleza de sus promesas. Señor, hemos visto desde Génesis lo que has prometido, Isaías, y estamos en Gálatas, y estamos hoy, y usted sigue siendo fiel, Señor. La iglesia ha sido perseguida por tantos años, Señor, pero tú sigues siendo fiel y aquí estamos hoy. Dios, podemos y debemos descansar en usted siempre. Amén.